me pide que de una forma especial expuse la presencia de ENAR, aparte de la habitual de Bernardo de Víctor por razones de salud, en el caso de ENAR, que se encuentra afuera por un tema de trabajo. En el primer punto del orden del día, aprobación del borrador del acta de la sesión anterior. ¿Alguna cosa que decir al acta? ¿Todos por favor? Unanimidad. Acuerdo relativo al catálogo de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga. Habiéndose recibido un requerimiento de la Delegación de Gobierno en relación con el contenido que fue aprobado y en el que han detectado una discrepancia en uno de los puestos que se relacionaba, ante este requerimiento de la Delegación de Gobierno y en relación con este relativo a la anulación del acuerdo del Pleno de la Corporación del 3 de noviembre de 2022 de aprobación provisional del catálogo de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga, elevado a definitivo el 1 de diciembre de 2022, se propone la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aceptar el reconocimiento efectuado por la Delegación de Gobierno de Castilla y León. En segundo lugar, anular el citado acuerdo en lo relativo a la asignación al puesto de secretario e interventor de nivel de destino 28, pasando a ser de 26, aparecían en la relación por error 26 y 28. Y tercero, disponer la conservación respecto del citado acuerdo de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción. Esta es la proposición que se hace a Roberto. Nada, es algo que nos llamaba la atención, preguntamos en el pleno cuál era la motivación y al parecer ha habido un error que ha habido que subsanar, pues hay que subsanarlo y esto. ¿Alguna cosa más? ¿Votos a favor? Unanimidad. En el punto tercero, acuerdo relativo al convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga. Existe un acta de la comisión del convenio. Bien, el acta de fecha 9 de febrero de 2022, una vez que ya ha transcurrido el primer año de vigencia del convenio que se publicó en el mes de diciembre. En ella, y dado su contenido, en este punto lo que haremos es un aspecto informativo, ya que el contenido del acta, ahora lo aclararemos, no propone expresamente modificación concreta del convenio. En concreto, en el punto 3, respecto del auxiliar administrativo, dice que en vista de la carencia de la categoría de auxiliar administrativo, la mesa subsana el error y se propone su inclusión. Se adicionará una categoría profesional nueva llamada Administración General, donde irá incluida la figura del auxiliar administrativo. Se realizará en revisión posterior programada del convenio, en el momento en el que tengamos una nueva reunión de la comisión y se definan las funciones y las retribuciones de este puesto de trabajo, será el momento en el que se produzca concretamente la modificación del convenio. En el punto sexto, en el séptimo, dice solicitud por parte de María Ángeles Garrachón. Bueno, en este caso lo que la trabajadora hace es solicitar el que, al igual que para el personal funcionario del Ayuntamiento desde el año 78, los servicios prestados en otras administraciones que no sean del Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga también les sea de aplicación a los laborales. Es algo que en su momento pudo haberse regulado en la propia ley, pero solo hace referencia a los funcionarios y parece razonable. Lo que habrá que hacer es, la modificación de aquellos artículos a los que se vean modificados. A la vista, digo, del contenido, lo que propongo es considerar este punto de carácter informativo y en el momento en el que dispongamos
de esas redacciones que la comisión proponga al pleno será el momento de votarlas. ¿Correcto? Sí. A ver, no entendemos muy bien por qué se trae este punto al pleno, porque se supone que si estas modificaciones ya están incluidas en el convenio, por cierto, recordamos convenio en el que no se nos dio voz en ningún momento, pese a que lo solicitamos en varios plenos, pues no nos queda claro cuál es el motivo más que de la información, y por lo tanto nos vamos a abstener en la votación, porque consideramos que no tiene mucho sentido traer esto al pleno. Sí, bueno, simplemente... Claro, pero está en la parte resolutiva. Sí, es lo que Sí, he comentado. eso lo hemos comentado, y teniendo en cuenta el contenido, por eso he hecho la información de mantenerlo como un punto de carácter informativo y no de carácter resolutivo. Creo que con el carácter informativo está perfecto, y cuando toque, como bien has dicho, nos toque revisar esos puntos, pues es donde tendremos que hacer hincapié sobre lo que se firmó en el convenio. Bien, pues si no hay ninguna objeción, este punto tercero se considera de carácter informativo, no procede la votación, y entonces pasaríamos al punto cuarto. Aceptación de las obras del Plan V 2022 de la Diputación Provincial de Valladolid. Son obras a las que ya hemos hecho referencia, y es el aspecto formal que en algún momento podría ser solicitado por la Diputación de la aceptación. Por recordarlo, decir que ya hicimos la urbanización de la calle Miguel Delibes, y ahora sería lo relativo al mobiliario urbano, la eficiencia energética y la sustitución de contadores de la red. La confirmación presupuestaria para estos efectos, en el caso del mobiliario urbano, son 17.000 euros, la eficiencia energética otros 17.000, y la sustitución de contadores de la red de agua otros 17.000. Se propone, como digo, la aceptación de estas obras, de estas inversiones. Sí, a ver, esto entendemos que ya se llegó en el pleno creo recordar, del pleno del mes de mayo de 2022. Se adoptaron los acuerdos. El pleno de mayo del 22 fue el Plan V 2021, porque el Plan V 2022 es de julio del 22. El V 21. Pues es que eran las mismas cuantías y las mismas inversiones. No, en mayo se llegó la solicitud. La solicitud. Mira. Sesión del 5 de mayo. Se da cuenta la subvención. Se da cuenta por la alcaldía y se solicita. La inclusión del ayuntamiento, solicitaron las obras en mayo. Y ahora, por una cuestión de formalidad, pues si nos lo exige la Diputación, es aceptarlas. Es una mera formalidad. Bueno, ya dijimos en su momento, y vamos a mantener por coherencia la misma posición. En reuniones previas se habló de cubrir la zona de colegio como parte de la inversión que a través de estos planes que aparecen en esta legislatura distribuye la Diputación Provincial. De repente nos encontramos en el pleno con otra propuesta, que era esta, y no es que estuviéramos en contra de esas propuestas, pero entendíamos que hombre, lo lógico es que se hubiera hablado previamente, y como referencia tenemos pues propuestas que hemos llevado a pleno y que continuamente pues, se nos ha hecho caso omiso. Tenemos ahí muchas propuestas que están en saco rotos, y bueno, pues que se podrían financiar con estos planes sur. De hecho, muchas de ellas las incluimos para que estuvieran financiadas con estos planes de la Diputación Provincial. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es abstenernos. En relación con ese asunto, recordar que también la explicación que se dio en aquel momento es que se había solicitado el presupuesto para la esa cubierta, y ni habiendo consignado el total de los 126.000 euros, sería cantidad suficiente para hacer esa cubierta. Del presupuesto, desde luego, se puede discrepar, pero esa era la realidad. La calle Miguel Delibes está ahí, el parque de contadores es evidente que hay que comprobarlo, que hay que renovarlo. Ya dijimos que se trataba de un proyecto inicialmente piloto
a localizar en la zona de las viviendas de lo que conocemos todos como el Barrio Nuevo, para ya ir implantando la lectura vía radio de los contadores. Eso nos permitía actualizar portadores que han agotado su vida útil y andar o empezar a andar este camino que creemos que puede ser el definitivo. En cuanto al mobiliario urbano, es evidente que tenemos, aunque solo sea eso, ya de entrada la compra de contenedores para la recogida selectiva y separativa de residuos, y en el caso de la eficiencia energética se trata de avanzar en la sustitución de lámparas de gas que tenemos en estos momentos por lámparas de tipo LED. Esa fue la explicación que se dio en el momento y que ahora ¿alguna cosa más? Sí, yo lo mismo, la aceptación del plan, como ya se dijo, me parece perfecto. Lo que aporta el compañero Roberto, estoy totalmente de acuerdo, además aprovechando que ahora vamos a tener las nuevas obras en la nueva zona de Telefónica, bueno, pues también aprovechamos a ver si puede ser posible para las próximas, pues tenerlo en cuenta, que creo que además será una buena inversión, y creo que para que la práctica del deporte de nuestros niños y niñas, pues creo que es interesante. Bien, pues entonces, votos a favor de la aceptación, si no hay ninguna intervención más. ¿Abstenciones? No hay votos en contra. En el punto número 5, informes de la alcaldía. No es un informe, pero creo que es obligado, y a continuación daré voz al resto de concejales, el hacer mención, que actualmente no lo hemos hecho, pero creo que ha habido un punto de inflexión en lo relacionado con la violencia de género, por el asesinato de esta niña y de su madre. El asunto de la violencia de género, estoy convencido, creo que lo estaremos todos, de que no se puede tratar con eufemismo, sino que hay que llamarlo por su nombre, y desde luego en este y en todos los casos anteriores, ojalá no hubiera más, pero los que se puedan producir a partir de hoy son actos perfectamente condenables en conciencia y por convicción. Entonces, aunque no es normal, pero sí me parece que es un momento de dar voz al resto de concejales. Roberto, si quieres decir algo al respecto. Afirmar en lo que has comentado. Vivimos una lacra y, bueno, aunque hay voces por ahí que lo intentan desmentir, es la realidad. Tenemos que estar unidos, y creemos que con la unión y con el derecho, pues conseguiremos acabar con esto, seguramente. Esos son los elementos, y con la educación sobre todo, para acabar con estas situaciones que todos detestamos. Y un poco más de lo que has dicho, agradecerte las palabras, y sobre todo decir que desde nuestro grupo pues estamos totalmente en contra, y sobre todo llamar las cosas por su nombre, porque creo que aparte de violencia o no violencia de género, que por supuesto es un asesinato, en este caso 2 asesinatos de una menor y de su pareja. Entonces creo que también hay que llamar las cosas por su nombre y poner los puntos sobre las 6 a la gente que lo hace, pues que sean los cargos donde tengan que llegar. Creo que debemos de erradicar todo tipo de violencia y a ver si de una vez por todas conseguimos echar esta lacra que tenemos encima y sacarla de la ciudadanía, porque no lo podemos permitir, simplemente. ¿Alguna intervención más? El resto del informe es decir que esta mañana ya he recibido una llamada para concretar, aunque no estaba definitivamente, pero sí para concretar una entrevista con la subdelegada de gobierno por el tema de orden público que lleva solicitado ya tiempo. Está previsto que a corto plazo, a lo largo de este mes, es posible que se inicien las obras tanto en Cervantes como en Miguel Delibes, y ahí sí que tenemos que pedir disculpas por las incomodidades que puedan surgir
en relación con estas obras, llamando la atención especialmente a las de la calle Cervantes y esos mensajes que pusimos en algunos pasos de peatones quizás de nuevo cobren mayor importancia en estos momentos, lo de a pie al cole. El que no se produzca en ese momento, pues la circulación va a estar impedida, aglomeración de vehículos, pues será algo en lo que hay que recalcar y hacer hincapié. Está previsto también para la semana que viene el hormigonado de la losa esta de lo que iba a ser lo que estaba proyectado para el graderío del campo de fútbol, y la siguiente obra con la que empezaremos es con el colector, con esa parte de la calle Morisca. En el punto número 6, dación de cuenta de los decretos de alcaldía. Se da cuenta de los decretos de la alcaldía dictados desde el número 386 de 30 de diciembre hasta el número 16 de 27 de enero. Punto número 7, mociones no se han presentado. Pasamos al punto número 8, ruegos y preguntas. Sí. Roberto. En primer lugar, vamos a hacer una aclaración, vamos a informar al pleno de algo que, bueno, pues venimos escuchando por las calles del pueblo. Consideramos que es algo que es totalmente infundado, que es falso, y por eso, que además va contra nuestra formación, creemos que es importante aclararlo. Quizás estas informaciones vienen un poco alentadas por algunos comentarios que se han hecho en el pleno. Y vamos a ello, antecedentes. Bueno, todo versa sobre la situación de la sentencia de los hermanos Posadas, el convenio y toda la situación que nos ha llevado, bueno, pues a estas informaciones que se están difundiendo. Nos vamos a retroceder al año 2003, año en el que por aquel entonces gobernaba el PSOE, y del que, bueno, pues aquí todavía hay algún concejal presente. En ese año se aprobó definitivamente el planeamiento urbanístico. Aquel planeamiento urbanístico permitió barbaridades como las que tenemos en el municipio, urbanísticas, cosas como la calle Garia, una calle con un ancho que no llega a los 6 metros y con alturas de más de 13 metros. En esa calle prácticamente entra el sol, ningún día del año. La calle Gavilla, añadiendo la misma problemática a la anterior calle, pues se dejaron sin luz a viviendas unifamiliares que había en la calle Cruz, que se construyeron en años anteriores. La calle Congreso, pues a la anterior se le suma que tenemos un edificio a medio acabar, que desde el año 2009, creo recordar, está ahí paralizado, más de 14 años, con una problemática que afecta a los vecinos, sobre todo en la calle Constitución. Calles como Alfredo Martín, una calle con un edificio en manos de fondos buitre o entidades financieras que no sabemos de dónde vienen y que actualmente o han estado ocupadas por personas. Aquel plan general permitió recalificar terrenos rústicos a urbanos o urbanizables, en este caso a urbanos, sin aprovechamiento para el ayuntamiento, por ejemplo todo lo que sucedió en los terrenos de la calle Cordel de la Isla y Marqués de San Felipe. En ese plan general se definían zonas que actualmente son rústicas y con un carácter inundable. Por ejemplo, la zona a la que nos referimos es la zona del sector 5, propiedad de los hermanos Posadas, y motivo por el cual estamos exponiendo esta situación aquí. Ese plan general se anuló definitivamente en el año 2010, pero antes de su anulación se reciben en este ayuntamiento informes tanto de la Confederación Hidrográfica del Duero como de Protección Civil, en los que se avisa del carácter inundable de muchas zonas de este plan urbanístico, incluidas el sector 5, del que versa un poco esta exposición. En uno de esos informes se indica claramente, o se dice literalmente, se considera que las actuaciones que se pretenden ejecutar, zonas urbanizables,
para hacerlas urbanas, se encuentra en el centro de zona inundable, según se deduce el desnivel y amojonamiento de los tramos de los ríos Pisuerga y Esgueva hasta su desembocadura. Se planteaba una modificación que no resolvía esa situación. En cualquier caso, pese a estos informes, que tampoco quiero leer, porque básicamente lo que dicen es que esa zona era claramente inundable y que ahí, por lo tanto, no se podría definir como urbanizable. Se aprobaron los estudios de detalle en el año 2007. Los estudios de detalle para poder ejecutar o llevar a cabo la urbanización de esa zona. Previamente, a ese año 2007, la Confederación informa que si se va a seguir con esa idea es necesaria la construcción de una estación depuradora de aguas residuales, la edad que conocemos motivo del litigio con los hermanos Posadas. Esa construcción de esa edad implicaba disponer de unos terrenos que el ayuntamiento no tenía, y lo que se decidió en ese año 2007 es hacer un convenio entre el ayuntamiento y los hermanos Posadas, a través del cual Posadas cedía esos terrenos de forma onerosa o gratuita, pero a cambio de mantener esa zona o ese sector 5 como urbanizable. En el año 2010 la justicia finalmente anula ese plan general que consideramos un despropósito. Y basta decir que en el año 2009 el Tribunal Superior de Justicia en 2010 anula definitivamente, pero ya en la sentencia del año 2009 dejaba claro que esa zona no se podría calificar como urbanística puesto que estaba en zona inundable. Dice literalmente, suelo rústico con protección especial. Basta con resaltar que la sentencia de esta sala, del 29 de junio de 2009, se dice que aquel vulneraba la legislación urbanística al no clasificarse las zonas inundables existentes en el término municipal como suelo rústico con protección especial. Y sobre todo se alude a la prohibición edificatoria de estos sectores. Sector 5. Pese a esa sentencia, el Ayuntamiento insiste en el año 2010 en consolidar ese convenio con un nuevo convenio y con un nuevo compromiso con los hermanos Posadas, en el que de nuevo se reitera que en la nueva redacción de un futuro plan urbanístico esa zona sería urbanizada, una franja de 75 metros en concreto. Llegamos al 2014 y se comienza a redactar el nuevo plan general. Se sigue incluyendo esa franja, pese a que claramente ese plan general, ese plan urbanístico no podría ser definitivamente aprobado, porque la Comisión Territorial de Urbanismo, que es la que al final aprueba definitivamente el urbanismo de los municipios, no lo daría por válido. Pese a eso se mantuvo. 2015 cambio de gobierno. Retiramos esa franja, lógicamente porque si no tendríamos plan urbanístico. En el mayo de 2016, tanto la Confederación Hidrográfica del Duero como la Comisión Territorial de Urbanismo nos informan de que tenemos que cumplir con la legalidad en cuanto a la urbanidad de ese espacio. Y por lo tanto no podríamos incluirla dentro de esa franja que se pretendía. Hicimos visitas, incluso Germán lo podrá recordar, tanto a la Comisión Territorial de Urbanismo como a la Confederación en la que se nos incluyeron en esa situación. No se apoyó este documento, yo creo que no, porque no supierais que eso no era legal, sino que poner esa franja implicaría retrasar todo el procedimiento de aprobación de un plan urbanístico que era no necesario, sino imprescindible. Bueno, pues claro, lógicamente, cuando se retira esa franja, los hermanos Posadas, que tenían un convenio en el que decían en un punto que si esa proyección urbanística no se realizaba, el ayuntamiento lógicamente tendría que pagar esos terrenos que en principio había adquirido de forma gratis. Y nos encontramos con estas sentencias. Estas sentencias, lo que dice la justicia, desde nuestro punto de vista, son cantidades desmesuradas, es que tenemos que abonar la cantidad de esos terrenos que percibimos en su momento de forma gratis. Y esa cantidad suponen un total, no llegan a suponer un total de 250.000 euros.
Se habla o se dice por ahí que hemos dejado las arcas vacías, 250.000 euros en una legislatura con 12 millones de euros de presupuesto entre los 4 años, es decir, un 2% del gasto de toda la legislatura. Una legislatura en la que se han modificado los presupuestos en casi 4 millones de euros, es decir, no supone ni el 6%, además de una situación que no se provocó por nuestra parte, sino que, pese a que se insistió en su momento de no hacer este carácter urbanizado de esa zona, pues el ayuntamiento no cejó en su empeño. Y decimos que por más que se repita una mentira, esa mentira no se convierte en verdad. ¿Quién fue realmente el culpable de esta situación? Está claro que nosotros no. Por cierto, aquel convenio que se hizo a sabiendas de los problemas que podía conllevar, posiblemente se hubiera resuelto si no nos hubiéramos obsesionado con construir con la forma que construimos en este pueblo. Quizás si se hubieran planteado otras alternativas a la construcción de una edad, como conectarnos al colector de Valladolid, que lo tenemos apenas a 500 metros, para emitir las aguas residuales de nuestro municipio. O quizás haber comprado directamente esos terrenos a propietarios, o si no expropiarlos. Porque menudo regalo que nos hicieron. Ahora bueno, pues se hacen o se dicen cosas por ahí que bueno, consideramos que era importante aclarar. Si me permite, primero, empezando un poco por el final. La compra de esos terrenos, si se hubiera intentado en su momento, no se puede hacer. Y no se puede hacer porque, con independencia de que el propietario hubiera estado dispuesto a su venta o no, es suelo rústico lo que se estaba comprando y no cumple la condición de parcela mínima para segregación en suelo rústico. Lo cual, eso no se puede haber comprado como hacer principal. Lo de que, siguiendo por el final, el ensayo de Valladolid lo tenemos a 500 metros, lo tenemos hoy, no cuando se hizo la edad, porque la obra de ampliación de la red de Valladolid que llega, que es verdad, hasta la zona de Román, hasta la zona de Tres Hermanos casi, esa es de hace bastantes pocos años. Por lo tanto, no voy a repetir la última parte que se ha dicho de mentiras que se convierten en verdad. Entonces, ¿verdad? En aquel momento se podía haber comprado suelo, pero eso, o esa superficie que hemos tenido que pagar, no. En cuanto a lo de los presupuestos, este mismo concejal que habla en estos momentos, sí propuso en más de un presupuesto que teniendo en cuenta que esto iba a llegar, hubiéramos ido haciendo una reserva de crédito con ese fin, y bueno, pues no se hizo. Y ha llegado el momento de pagar, y había que pagar, y eso sabíamos que lo teníamos que hacer porque si no hubiera supuesto un enriquecimiento ilícito. Por otra parte, en todo lo relacionado con el plan general, la sentencia, aunque en la parte argumentativa haga referencia a los párrafos que se han leído, la resolución de la anulación del plan es más por una cuestión de procedimiento que no por una cuestión de contenido, ya que el plan general, aquel que a día de hoy estoy convencido de que ninguno y nadie ha propuesto que se mantuviera, lo votaríamos a favor a día de hoy, fue la consecuencia de un momento, digo, no se hizo con ningún informe en contra, porque el asunto de la inundabilidad de los terrenos, que la Confederación sí puso sobre la mesa, al mismo tiempo el interesado o el que estaba obligado a plantear unas medidas correctoras que fueran admitidas. Que insisto, hoy puede ser, y estoy seguro, de que ninguno de los que estamos aquí nos puedan gustar. Hemos pagado las consecuencias, yo personalmente asumo la responsabilidad, no voy a entrar en público en hacer valoraciones que podrían afectar incluso a personas que ya no existen, pero bueno, aquel plan, sin insistir en eso, no se aprobó con un informe en contra de la ley. Después, la justicia al tiempo lo dijo, porque encontró un defecto de tramitación por parte de, bueno, el proceso seguido desde la. Entonces, bueno, es
está ahí, hemos tenido que pagarlo. Yo no creo que en ningún momento haya echado la culpa a nadie por esos 300.000 euros